Buenas tardes muchachos, procedo a crear el video tutorial de el tema de normalización para la sección de base de datos del primer semestre del 2018. Este video tutorial consiste simplemente en explicarles paso a paso dos procesos de normalización, los dos ejemplos que hemos estado utilizando. El primero, ejemplo tomado del señor David de la internet. Acá aparece su nombre y su apellido para los que quieran buscarlo en la internet. Y el segundo ejemplo, el que hemos creado, formulado para ustedes en especial en este semestre. Primer ejemplo. Bien, el primer ejemplo trata de construir una base de datos que contendrá unas ciertas órdenes. ¿Okay? Toda la información que se quiere almacenar en la base de datos es información que aparece en esas órdenes. Razón por la cual una forma preliminar para esta base de datos podría ser una sola tabla que represente a esas órdenes. Y podríamos decir acá que cada una de las órdenes está referenciada por uno de los elementos que quieren almacenarse en esa base de datos, que es el ID de la orden. ¿Bien? No podemos decir todavía que sea una llave primaria porque no hemos verificado que cumpla con los requerimientos y las definiciones fundamentales de lo que es una base, de lo que es una llave primaria. Pero sí podemos decir que cada una de las órdenes está identificada por su ID de orden. Entonces esta sería una primera representación. ¿Ok? Bien, dando nuestro primer paso hacia un modelo realmente válido como base de datos relacional, lo que tenemos que hacer es eliminar acá los productos, los atributos que no sean atómicos, porque ellos están generando de entrada información redundante, como se observa acá, y además están impidiéndonos definir correctamente llaves primarias, que son la base fundamental de una base de datos relacional. Entonces, vamos a sacarlos. Acá, ¿cuáles atributos son atómicos y cuáles no? Fíjense, la fecha es única para una orden, y también hay un único cliente asociado a una orden con su nombre y su tipo de cliente. Sin embargo, hay varios productos dentro de una orden. No es atómico este señor producto y los atributos asociados a él. Entonces los sacamos. Son 4 atributos acá que están asociados al producto. Los sacamos a una tabla aparte y su identificador natural pasa a ser parte de la llave primaria, junto obviamente con la llave de la tabla original. Vamos a ver cómo queda la primera forma normal. Fíjense, en la tabla original quedan los atributos que eran atómicos con su llave. Acá sí podemos decir que el medidor de orden va a ser una llave primaria, porque ahora sí determina de manera precisa un identificador a un registro dentro de la tabla. ¿Por qué lo puede hacer ahora? Porque los atributos acá ahora son atómicos. Bien, ahora sí esto es una llave primaria. Y hemos sacado acá estos 4 elementos que correspondían al producto y los hemos ahora colocado a referenciarse o a determinarse a partir de esta llave compuesta de su llave natural junto con la llave de la tabla original. ¿Por qué debemos conservar todavía acá la llave de la tabla original? Porque no hemos hecho todavía el análisis de cuál de estos atributos depende solamente de la llave natural o cuál de ellos depende necesariamente también de la ID de orden, cosa que puede suceder perfectamente. Entonces vamos a proceder ahora a hacer ese análisis para obtener una forma más optimizada de la base de datos, la que llamaremos la segunda forma normal. Bien, ¿cómo se observa allí la redundancia de información? Okay, el desperdicio de espacio, etcétera, que nos genera este problema, este nuevo problema. Vamos a observarlo acá en un ejemplo. Fíjense, si yo tuviera para varias órdenes de pago, en varias de ellas un mismo producto, cosa que es perfectamente posible, ¿verdad? En varias órdenes puede estar incluido un mismo producto, ¿no? Entonces, acá en esta tabla donde aparecen todas estas órdenes, cada una de ellas, de las cuales contenga ese producto, va a generar acá un renglón donde va a aparecer
la descripción y el precio del producto, la descripción y el precio del producto, la descripción y el precio del producto, la misma descripción y el precio del producto para cada una de esas órdenes donde se incluye ese producto. Eso es redundancia de información, desaprovechamiento del espacio y problemas futuros de inconsistencia. Eso es lo que vamos a solucionar ahora para obtener la segunda forma normal. Vamos entonces a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Verificamos cada uno de estos atributos, cuál depende de manera completa de la llave primaria y cuál no. A eso le llamamos eliminar las dependencias incompletas y es la regla que exige, que agrega la segunda forma normal. Bien, entonces veamos la cantidad. La cantidad de un producto en una orden obviamente depende del ID del producto y de la orden, por lo tanto este atributo depende de manera completa de esta llave primaria. Sin embargo, la descripción del producto y su precio pueden ser determinados solamente con el ID del producto. Entonces, estos dos elementos que dependen solamente de una parte de la llave primaria, los vamos a sacar a una tabla aparte. Eso es lo que hacemos. Y se obtiene la segunda forma normal. Observen. En la primera forma normal no hubo que hacer ninguna, en la primera tabla de la primera forma normal no hubo que hacer ningún análisis porque ya estaba automáticamente en segunda forma normal, porque no podía haber atributos que dependieran de manera incompleta de la llave primaria, porque la llave primaria estaba compuesta solamente de un atributo. Y la segunda tabla ha quedado así. Hemos sacado para esta tabla aparte los atributos que dependían solamente del ID del producto y los hemos colocado acá, tomando como llave primaria el ID del producto, que era suficiente para determinarlos. Ha quedado en esa tabla acá solamente la cantidad, que era quien realmente dependía de manera completa de esta llave. Esa es la segunda forma normal. Todavía hay problemas acá. Fíjense, hay que eliminar ahora lo que llamamos dependencias transitivas para mejorar aún más el diseño. Las dependencias transitivas generan también redundancias e inconsistencias futuras. Redundancia en los datos. ¿Por qué? Voy a explicarlo con un ejemplo acá que está bastante claro en la primera tabla de esta segunda forma normal. Vean, acá hay una redundancia transitiva. El tipo de cliente y nombre del cliente pueden ser determinados por el ID del cliente, que a su vez hay un ID asociado a cada orden. Entonces hay una dependencia transitiva, nombre de cliente y cliente de orden, tipo de cliente y cliente de orden. Esa dependencia transitiva genera redundancia de información. Vamos a explicarles un ejemplo de qué manera genera redundancia de información. Imagínense que en esta tabla de órdenes hay varias órdenes de un mismo cliente. Eso es posible, ¿verdad? Un cliente puede tener varias órdenes. Ajá. Si hubiera varias órdenes acá que tuvieran el mismo cliente, entonces en todas esas órdenes aparecería el mismo nombre del cliente, el mismo tipo de cliente, el mismo nombre del cliente, el mismo tipo de cliente, el mismo ID de cliente. Todo eso es información redundante. No tenemos por qué escribir el nombre del cliente tantas veces acá si sabemos que ese ID de cliente siempre tiene ese nombre. Entonces lo que hacemos es llevarnos a una tabla aparte a estos atributos, ¿okay? Al nombre del cliente y al tipo de cliente, a una tabla aparte donde su llave primaria va a ser su llave natural que se observa acá, y dejamos acá en la tabla esta original una copia de esa llave primaria de la nueva tabla para que quede como llave foránea estableciendo la relación. En ese sentido puede aparecer en esta tabla de antes, en esta tabla original, varias veces una ID de cliente. Okay, esa sí es una redundancia necesaria para poder establecer la relación. Hay redundancias que hay que hacer como sacrificio. Por ejemplo, cuando aparece una llave primaria foránea en una tabla, uno dice, bueno, ¿por qué aparece la llave allí? También aparece como primaria en su tabla. Esa es una redundancia estructural, digamos, necesaria, que se hace como sacrificio para poder representar las relaciones. De igual manera, dentro de la llave foránea pues puede aparecer varias veces un ID. Esa es hasta cierto punto una redundancia de información necesaria, porque cada vez que aparece el ID nos está indicando que está asociado a una nueva orden ese cliente. O sea que hay una información que está representando esa redundancia, al igual que cuando
utilizamos estructuralmente un identificador como llave foránea. Hay utilidad, ¿okay? Pero lo que no había utilidad era el hecho de colocar, por ejemplo, en este caso, el nombre del cliente muchas veces dentro de esta misma tabla para esas distintas órdenes. Entonces, lo sacamos, generamos una tabla que tenga ID cliente, nombre cliente, tipo cliente, donde la llave primaria va a ser ID cliente y queda acá una copia de la ID cliente como llave foránea para que se conserve la relación. Vamos a ver entonces la tercera forma normal. Fíjense que no hemos hecho el análisis de estas otras dos tablas porque en ellas no hay dependencias transitivas. ¿Por qué no había dependencias transitivas? Porque estas dos tablas de la segunda forma normal automáticamente estaban en tercera forma normal. Vamos a hacer el análisis. La primera, la de acá de la izquierda. Fíjense, hay un solo atributo que no pertenece a la llave primaria. Entonces, ¿con quién puede haber dependencias transitivas? Las dependencias transitivas las analizamos entre unos y otros elementos, atributos que no pertenezcan a la llave. Y acá hay uno solo, no hay nadie con quien haber transitividad. Ok, entonces esta automáticamente está en tercera forma normal, por eso no se analizó. Y esta tabla de acá a la derecha, pues es evidente que el precio no va a quedar definido por la descripción ni la descripción por el precio, sino que ambos dependen específicamente de su llave primaria dentro de la tabla. Por lo tanto, acá no hay transitividades, por eso esta tabla tampoco se analizó. Y bueno, quedó como habíamos dicho. La primera tabla sí se dividió, se sacaron para acá los elementos que dependían de ese otro atributo no perteneciente a la llave primaria, se sacaron para acá en una tabla a ser determinados por esa llave primaria natural de ellos, y se dejó una copia de esa llave dentro de la tabla original para conservar la relación. Ok, así se obtuvo la tercera forma normal, una forma, por lo que ya explicamos, mucho más adecuada para aprovechar el espacio que ocupa esa base de datos de manera más, digamos, optimizada, y para evitar obviamente al mismo tiempo la redundancia de información que puede generar a futuro inconsistencia. Lo he repetido varias veces porque ese es el objetivo fundamental de la normalización de base de datos: lograr que nuestras bases de datos aprovechen mejor el espacio y que no genere información redundante que pueda generar al final inconsistencias en la data. Bien, o sea, la información redundante es de por sí desaprovechamiento del espacio y puede generar inconsistencia en la data a futuro. Ok, esta sería entonces la tercera forma normal para este ejemplo. Voy con el siguiente. Miren cómo está representado acá este ejemplo. Un simple documento de texto que en una sola lámina muestra al mismo tiempo las tres formas normales y la forma preliminar. Ello con la intención de que observen ustedes la relación entre cada una de las formas normales con más facilidad, acá sin tener que visualizar tanto. Bien, acá vamos a ir un poco más a la ligera. Este ejemplo lo vamos a tratar de desarrollar de forma más mecánica, sin tanta explicación conceptual, para que ustedes vean cómo se obtienen las formas normales a partir del anterior. Fíjense, lo único que sí voy a explicar un poquito es al principio en la forma preliminar, para que sí entiendan algunas cosas. Primero, ¿por qué en esta forma preliminar también hay una sola tabla? Porque esta base de datos es para representar la información de unos talleres, y aparentemente en la información de esos talleres está contenida toda la información que se requería guardar en esa base de datos. Entonces hemos colocado una sola tabla que representa a esos talleres, y el ID del taller es el que va a permitir señalar o identificar a cada uno de esos talleres. Entonces tenemos esta forma preliminar y hacemos el primer análisis. Estos atributos que están acá, ¿cuáles son atómicos y cuáles no? Hay un nombre específico para cada taller, hay un semestre específico para cada taller, y hay una carrera específica para cada taller con su nombre de carrera y tipo de carrera. Pero hay más de un estudiante en general en cada taller. Entonces todos estos otros atributos a partir del registro de estudiante,
que hemos colocado acá salen a una tabla aparte. ¿Ok? Y su llave primaria acá en la nueva tabla será lo que identifica al estudiante en conjunto, compuesto con el identificador de la tabla original. ¿Ok? Esa es la receta que les hemos dado para obtener esta primera forma normal. Bien, acá pues hubo un solo grupo de elementos, todos dependían del número de registro del estudiante y salió entonces una sola tabla adicional. Para pasar de la primera forma normal a la segunda, eliminamos lo que llamamos las dependencias incompletas. En la primera tabla no puede haberlas porque la llave primaria tiene un solo atributo. En la segunda tabla sí las hay. Observen que la calificación obtenida en el taller y la observación de esa calificación dependen del estudiante y del taller. Entonces son dos atributos que dependen de manera completa de la llave primaria. Pero la fecha de ingreso del estudiante a la institución, su cédula, su nombre, etcétera, dependen específicamente del estudiante y no necesariamente del taller. Entonces, esos atributos que dependen solamente del estudiante y no necesariamente del taller deben salir a una tabla aparte, ¿la ven? ¿Ok? Esos atributos a ser determinados por su llave natural y se deja acá en la tabla original, por supuesto, esa llave primaria de la nueva tabla, porque ella es parte de la llave primaria de la tabla original y junto con los otros componentes de esa llave primaria determinan a los elementos que sí dependían de manera completa de esa llave primaria. Muy bien, así se obtiene la segunda forma normal, en este caso una sola división, en la segunda tabla solamente hubo una, podría haber más siempre, ok, pendientes. Y procedemos a hallar la tercera forma normal. La tercera forma normal acá, hemos dicho, se obtiene eliminando ahora las dependencias transitivas. En esta segunda forma normal, en el caso de la segunda tabla, por ejemplo, se observa claramente que no hay dependencias transitivas, la calificación no puede determinar la observación y la observación no puede determinar la calificación. Entonces, esta segunda tabla de la segunda forma normal automáticamente estaba ya en tercera forma normal, por lo tanto la dejamos idéntica acá en la tercera forma normal. Y en el caso de las otras dos tablas sí hay un caso en cada una. Fíjense, en la primera tabla, por ejemplo, el nombre de carrera y tipo de carrera pueden ser determinados con el código de la carrera, que a su vez hay un código asociado para cada taller. Es decir, cada taller pertenece a una carrera. Pero con el código de carrera podemos determinar el nombre y el tipo de carrera. Entonces sacamos a estos tres señores a una tabla aparte, pero queda acá una copia de la llave natural de esta nueva tabla como llave foránea. Vamos a ver, sacamos estos tres señores, los colocamos acá en una nueva tabla, identificamos cuál es la llave primaria acá y queda una copia de esa llave primaria en la tabla original para mantener la relación. Hacemos lo mismo en la tercera tabla de la segunda forma normal. Miren, tenemos aquí el caso de que los datos personales de ese estudiante pueden ser determinados por la cédula, son determinados por la cédula. Hay una dependencia entonces transitiva, todos estos atributos son determinados por la cédula y hay una cédula indicada para cada registro estudiantil, hay dependencia transitiva allí. Entonces sacamos todos esos otros atributos con su llave primaria natural, acá está la tabla que se generó, pero dejamos en la tabla original, por supuesto, la copia de esa llave primaria natural de la nueva tabla como llave foránea acá. Bien, entonces así se obtuvo la tercera forma normal para este nuevo ejemplo. Y acá tenemos entonces un diseño que hace mucho mejor uso del espacio y evita un poco, hasta cierto punto, redundancia de información para prevenir inconsistencias de los datos. Entonces, bueno, siempre repito eso al final porque realmente la redundancia de información, aunque realmente la redundancia de información automáticamente es la que genera los dos problemas. O sea, redundancia de información genera desaprovechamiento del espacio y genera
posible inconsistencia en los datos a futuro. Bien, entonces acá está el diseño final de tercera forma normal para este segundo ejemplo. Espero que les sea de utilidad este video, muchachos. Lo he realizado con toda la buena intención de que les sea de utilidad y que les guste. Guárdenlo y consúltenlo y revísenlo cuantas veces sea necesario para que aprendan a normalizar correctamente las bases de datos. Recuerden que este proceso de normalización es algo científico, matemático, preciso, exacto. Y si aprenden a hacerlo bien, debería ser posible normalizar las bases de datos de una forma muy científica, ¿ok? De una forma muy exacta. Si hay dudas, no debería haber ambigüedades y vaguedades en el proceso. Si hay dudas en alguna etapa del proceso de normalización de una base de datos, no es porque el proceso se preste a no ser exacto, sino que hay a veces de parte de los analistas algún problema con algunos de los conceptos. Debe entonces él profundizar en el estudio del proceso, debe él perfeccionar sus conocimientos para poder realizar el proceso de normalización de manera exacta y precisa, ¿ok? Esto fue desarrollado hasta la tercera forma normal por un científico llamado Edgar Codd. Él era un científico muy eminente que resultó muy prominente en muchos aspectos del álgebra relacional, y este es uno de los procedimientos que él presentó que son realmente ciencia exacta, matemática, ¿okay? Del álgebra relacional. Entonces debe poderse normalizar. Es un procedimiento muy mecánico. La única necesario para poder realizarlo de forma así mecánica y precisa es conocer el significado de cada uno de los atributos, conocerlo bien en función del negocio, en función del significado que les da el cliente, la empresa, el negocio para el cual se está diseñando esto de acá. Déjenme ver si puedo buscarles un ejemplo de lo que quiero decirles. Fíjense, por ejemplo, acá, fecha de ingreso. ¿A qué hace referencia la fecha de ingreso? Hace referencia a la fecha de ingreso del estudiante dentro del taller. O sea, cuándo ingresó él al taller. O hace referencia a la fecha de ingreso del estudiante a la institución, a la universidad. Fíjense, dependiendo del significado que tenga este atributo en ese negocio, es la forma en que se va a manejar, se va a mover este atributo dentro del diseño, ¿okay? Fíjense que en este negocio se refieren a fecha de ingreso como la fecha de ingreso del estudiante a la institución. Es por eso que él va moviéndose hasta quedar dentro de el registro estudiantil, ¿ok? Y no dentro de ninguna otra de las tablas. O sea, fecha de ingreso interpretada así como lo acabamos de explicar es un atributo de la entidad estudiante, ¿ok? Eso es lo que puede generar distintos diseños en una base de datos. Pero si ustedes definen de manera muy precisa cada uno de los atributos que se están obteniendo a partir de ese negocio, están bien definidos, bien comprendidos, el procedimiento es absolutamente matemático y produce siempre el mismo resultado, ¿ok? Esa es la normalización de base de datos hasta la tercera forma normal. Bueno, amigos, que les sea de utilidad el video y que lo disfruten. Procedo a detener la grabación del video tutorial.